decía el teorema lo siguiente, ¿no? Decía que si tengo una función f de x y esa función se puede representar por una serie de Taylor, ¿cierto? Con n variando desde 0 al más infinito, de un Cn por x menos x0. No tengo una serie de potencia. Entonces, necesariamente, aquí para todo x, dentro de su intervalo de convergencia, ¿no? Siempre dentro de su intervalo de convergencia. ¿Ahí? Entonces, necesariamente, este f de x va a ser igual a la derivada de orden n en x0 partido por n factorial. Aquí, en este caso, hemos dado alguna observación. Eso ya hemos quedado. El f superíndice 0 indica la función, ¿no? Y lo otro indica, evidentemente, la derivada. Ahora bien, esa serie que se obtiene así, esta serie, observación 1, observación 2, esta serie, con n variando desde 0 al más infinito, de f de superíndice n en x0 partido por n factorial por x menos x0 elevado a n se llama serie de Taylor. A eso se llama serie de Taylor. En torno o alrededor a x0. Ahora bien, si el x0 vale 0, se llama serie Maclaurin. Se llama, ¿qué estoy escribiendo? Se llama. Serie de Maclaurin. Maclaurin. Ahora bien, 4, vamos a definir, este ya está nuevo, este es nuevo este aquí. Vamos a definir P sub n de x, P sub n nomás, de la variable x, ¿sí? La variable x. Vamos a cambiar de índice aquí, ¿ah? P sub k, podemos llamarlo también. Bueno, P sub x, P sub n de x. ¿Cómo es esta suma? La suma con k variando desde 0 a n, una suma finita, y aquí tengo la derivada de orden k en x0 dividido por k factorial. K factorial parece un R, K factorial, por x menos x0 elevado a k. Es lo que aparece ahí, ¿no? x0 elevado a k. Si tú lo desglosas un poquito, por ejemplo, cuando k vale 0, tengo f de x0 nomás. Si k vale 1, por ejemplo, tengo la primera derivada, f' puedes colocar todo aquí, primera derivada, en x0 partido por 1 factorial por x menos x0. Más, aquí tiene que, no es elevado a 1, más, cuando k vale 2, perdón, tengo la segunda derivada, ya lo voy a escribir así, segunda derivada en x0, dividido por 2 factorial, por x menos x0 elevado a 2. Son todos, es un polinomio en realidad.
¿Hasta dónde llega en realidad esto? Voy a decir aquí más. ¿Hasta dónde llega? Bueno, cuando K vale n. Entonces, tengo f superíndice n, nx0, partido por n factorial, por x menos x0 elevado a n. Entonces, este se llama polinomio de Taylor. Este tenemos una serie de Taylor porque va al infinito. Pero si lleva a n, se llama polinomio de Taylor. Se llama polinomio de Taylor. En torno a x0. Son definiciones nomás, ¿no? Eso. Ahora bien, ¿qué dice el teorema? Se llama teorema de Taylor. Entonces, teorema de Taylor. Justamente de Taylor. Entonces, si f es una función, si f es una función que tiene derivadas hasta el orden n más 1, que tiene derivadas hasta el orden n más 1, n más 1, ¿cierto? En un intervalo i, ¿cierto? Que contiene x0, a x0. Entonces para cada x en i, para cada x que está en este intervalo i, existe otro numerito, existe un z entre x y x0, tal que esta función f de x se puede escribir como el polinomio de Taylor, peso n de x, que definí anteriormente, o sea, peso n de x que está aquí, ese peso n de x, es bueno subrayarlo. Ese se puede escribir como ese polinomio. Eso. No fue muy allá. Más un resto de Taylor que se llama. Más Rn de x. Donde este resto de Taylor, vamos a escribirlo aquí, ponemos Taylor, donde este Rn de x se le llama el resto de Taylor. Esto dado por la derivada de orden n más 1 en z dividido por n más 1 factorial por x menos x0 elevado a n. N más 1. Eso dice el teorema de Taylor, ¿eh? Ahora bien, una observación importante. Si el límite, cuando n es grande, de la expresión, si tú miras aquí, ¿no? Aquí, en esa parte. Entonces, si este R sub n de x tiende a 0, lo vamos a escribir cuando el n tiende a más infinito,
Entonces, quiere decir que f de x se puede escribir como el límite cuando n es grande del peso n de x. Pero cuando el n es grande, ¿viste? Cuando el n es grande aquí, en vez de colocar n, coloco más infinito. Y por lo tanto, la función se puede escribir como esa serie de Taylor que aparece ahí. Entonces, la expresión o la expresión siguiente, Sebastián 1, si f tiene derivada de todos los órdenes, f tiene derivadas de todos los órdenes, en un intervalo i, en el intervalo que está dado aquí, ¿no? En un intervalo i que contiene x0, que contiene a x0. Entonces, la igualdad, que voy a escribir enseguida, esta. ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero borrar. Entonces, la igualdad f de x, o la serie, tengo que escribir aquí en realidad, la igualdad f de x igual la serie, con k variando desde 0 al más infinito, de f superíndice k en x0, partido por k factorial, por x menos x0 elevado a k. Esa es válida, se cumple. Sí, solo sí. Se cumple, sí, solo sí. El límite cuando n es grande de tu resto de Taylor, ese resto de Taylor, así se llama, tiende a 0 para cada x en ese intervalo ahí. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a escribir varias cosas. Ejemplos. Dice, encontrar la serie Maclaurin de Maclaurin, para las siguientes funciones. Por ejemplo, un ejemplo típico, la función f de x que elevado a x, que tiene derivada de todos los órdenes. Todo. Me interesa también, por ejemplo, la función f de x igual a seno de x. ¿Tendrá un desarrollo en serie de Taylor? Sí, la tiene. Vamos a verla ahora. Entonces sí, f de x igual coseno, por ejemplo. Y un 4i, vamos a tomar la función f de x igual logaritmo de x más 1. ¿Sí? Logaritmo de x más 1. Ya, solución. Para el primero. Entonces, ¿cuál sería la serie de Maclaurin? Cuando hablo de serie de Maclaurin, evidentemente el x0 vale 0, ¿no? X0 vale 0. Entonces, la serie de Maclaurin es esta. Esta que está aquí. Bueno, más acá. Esta, ¿no? Entonces vamos a escribirla. Entonces la serie
excepto. Y hay que encontrarla. La suma, puedes colocar un índice, puedes colocar desde 0 más infinito, de f sobre índice k. No, aquí me voy a escribir más para acá. La serie es la siguiente. Voy a alcanzar a escribir ahí. La suma con k variando desde 0 a más infinito de f sobre índice k en 0 dividido por k factorial por x elevado a k nomás. ¿Por qué? Porque x0 vale 0. Entonces, cuando el x0 vale 0, si tú lo pasas aquí, si el x0 vale 0, te queda x elevado a k. Y las derivadas están todas evaluadas en 0. Entonces, hay que calcular eso. O sea, si tú lo desglosas un poco, cuando k vale 0, tiene f de 0 nada más, el primer punto. Después, cuando k vale 1, tengo la primera derivada en 0. Bien. Por x. Más, cuando k vale 2, tengo la segunda derivada en 0, dividido por 2 factorial, por x cuadrado. Y así sucesivamente, más la tercera derivada en 0, partido por 3 factorial, por x elevado al cubo, etcétera, porque es una serie. Entonces, simplemente para poder calcular esta serie, necesito derivar nomás. Así de simple. La serie es esa. Bueno, como la función f de x, como yo sé que la función f de x vale e elevado a x, bueno, calculamos cuánto vale f en 0. El f en 0 es e elevado a 0, y eso vale 1. Si calculamos la primera derivada de la función e elevado a x, es ella misma. Y por lo tanto, la primera derivada, si la evalúo en 0, también es e elevado a 0. También vale 1. Bueno, si sigo derivando, en realidad, cualquier derivada, todas las derivadas es elevado a x. Así que si yo calculo todas las derivadas en 0, te da t elevado a 0. Siempre vale 1. Por lo tanto, la serie es, luego, la serie es lo que aparece ahí, llamémosle esa serie. Es f en 0, ahí está, f en 0. F en 0 vale 1, es 1. Más. La primera derivada vale 1 también, más x. Más. La segunda derivada vale 1, así que x cuadrado partido por 2 factorial. Más. La tercera derivada también vale 1, x al cubo dividido por 3 factorial. Etcétera. O sea, en forma compacta, ¿cómo se escribe este? La suma con... Aquí tendríamos que colocar puras potencias de n aquí, y aquí un n factorial. Y todo el n correría desde 0 al infinito. Ahora, uno puede probar que en realidad el resto de Taylor ese resto de Taylor tiende a 0 para cada x en R. Porque esta igualdad que aparece aquí vale solamente cuando el resto vale 0. Entonces se puede demostrar para este ejemplo que el límite de ese resto tiende a 0 para cada x en R. Y por lo tanto ahí vale la igualdad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer énfasis de eso. ¿Se puede probar? ¿Se puede demostrar? Que el límite
cuando n tiende al más infinito, del resto de Taylor, R sub n de x vale 0 para cada x en R. Así, uno puede escribir la función f de x elevado a x como la subserie de Taylor. De x elevado a n partido por n factorial. Y eso vale para cada x en R. O sea, la función exponencial se puede escribir con una serie de potencias. Mira qué bonito, ¿eh? Y para cada x en R. O sea que la función exponencial se puede escribir de alguna manera como un polinomio infinito. Y los polinomios son sumamente fáciles de calcular, de evaluar, de calcular su derivada, calcular su integral, se pueden manipularla, digamos. Por ejemplo, en particular, uno podría decir eso, en particular, a ver, en particular, por ejemplo, si el x vale 1, el e, en particular, si aquí estoy tomando x igual a 1, el e, el numerito e, se puede representar por esta serie. Con n variando de 0 al más infinito. En vez de x coloco 1, 1 elevado a n, 1 partido por n factorial. Mira la cosa que sale. O sea, tu numerito e, que es un número irracional, qué sé yo, que sale en todas partes, se puede escribir como esta serie. ¿No? Es espectacular esto, ¿no? O sea, si tú lo desarrollas, porque dice que llega al infinito, ¿no? Entonces, cuando el n vale 0, 1 partido por 0 factorial. Bueno, 1 partido por 0. Lo voy a escribirlo, 1 partido por 0 factorial. Cuando el n vale 1, tengo 1 partido por 1 factorial. Cuando el n vale 2, tengo 1 partido por 2 factorial. Cuando vale 3, 1 partido por 3 factorial. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué pasó con esto? ¿No? O sea, esta cosa, bueno, hay que sacar la cuenta. N factorial, ¿no? Sí, está bien. ¿No? En particular, por ejemplo, uno podría aproximar el número e, porque tú lo puedes llevar al computador esto. Evidentemente que no puede llegar al infinito, pero mientras mayor sea esto, tú lo puedes aproximar. Notar lo siguiente. Bueno, notar aquí. Que ese e tú lo puedes aproximar por una suma finita. La suma con n variando de 0 hasta un numerito aquí, un número m. De 1 partido por n factorial. Lo puedes aproximar. Ahora sí lo puedes hacer. Cualesquiera sea el m. Por ejemplo, si puedo usar la calculadora nomás. Si el m fuera, no sé, fuera, para llegar a estos mismos, si m fuera 4, si el m fuera 4, entonces el e lo puede aproximar usando 4, 5 sumando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 sumando. Bueno, voy a escribir así, podría ser 3 nomás. Con n variando desde 0 a 4 aquí, de 1 partido por n factorial. O sea, cuando vale 0, tengo 1 factorial. 1 nomás. Bueno, lo voy a escribir todo. Lo mismo que escribí delante. Cuando vale 0, 1 partido por 0 factorial. Más 1 partido por 1 factorial. Más 1 partido por 2 factorial. Más 1 partido por 3 factorial. Más 1 partido por 4 factorial. Entonces puede sacar las cuentas. Ese es 1 más 1 partido por 1 factorial es 1 más 1 partido por 2 factorial, 2 es un medio, más 1 partido por 3 factorial, 3 por 2 son 6, un sexto, más 1 partido por 4 factorial, 4 por 3 por ¿cuánto es 4 factorial? 4 por 3 por 2, ¿no? Uno partido por 48 factorial.
Entonces, si tú sacas la cuenta, cuánto vale toda esta numerito, esto se puede calcular sin ningún problema. Si tú sacas la cuenta de eso, aproximadamente cuánto vale. Es 2 más, estoy usando la calculadora, 2 más un medio, más un sexto, más 1 partido 48. Y esa cosa me da 2,6875. Y el valor real de, ¿cuál es el valor real de? Si uno usa la calculadora, el valor real, entre comillas, si uno usa la calculadora es 2,7 y algo más, ¿no? El 2,71, este es 2,71, 82, etcétera. Entonces, evidentemente que mientras mayor sea el m, mejor es la aproximación. Aquí con m igual 4, la aproximación del número es 2,68. Bueno, 68 a 71 no es tanta la diferencia. Pero si el m fuera 5, la aproximación es mejor. Si m fuera 8, mejor. Si m fuera 1.000.000, mejor. Y como tú lo haces el computador, o el computador, tú te puedes aproximar estos numeritos. Ok, así que esa es una de las buenas cosas que tiene esta serie de potencia. Que casi la mayoría de las funciones que son C infinito, que tienen derivadas de todos los órdenes, se pueden escribir como estos tipos polinomio y Taylor, propiamente tal. Y por eso estudiamos toda esta cosa de series y ver dónde, porque esto vale aquí en el intervalo de convergencia, no siempre vale en todo R. Pero bueno, para la exponencial no hay problema. Bueno, veamos la función seno de x ahora. Lo mismo, hacemos lo mismo para la función seno. Lo mismo. Ya, entonces, dosis. Vamos a calcular la función, vamos a tomar la función seno de x. ¿Y cómo será su serie de Taylor? Será Maclaurin en realidad. F de x igual seno de x. Bueno, la serie Maclaurin es esta. Voy a volver a escribirla. La serie con k variando de 0 al infinito. Estas son variables mudas. La derivada de orden k en 0 partido por k factorial por x elevado a k. Vamos a desglosarla. Entonces, f en 0 más f' en 0 por x más la segunda derivada en 0 partido por 2 factorial por x cuadrado más la tercera derivada, es impar, la tercera derivada en 0 por x cubo partido por 3 factorial. Bueno, y así sigue esta cosa. Sigue. Entonces, finalmente uno tiene que calcular las derivadas, ¿no? Entonces, el f de x vale seno de x. Entonces, vamos a calcular inmediatamente. Vuelvo a repetir. Si el f de x es seno de x, nomás. Entonces, ¿tú cuánto vale f en 0? El seno de 0. El seno de 0 vale 0. Así que eso vale 0 ahí. La primera derivada. La derivada de seno es coseno. Y por lo tanto, si lo derivábamos, la derivada en 0 es coseno de 0 y coseno de 0 vale 1. Así que esto vale 0. En la primera derivada la reemplazamos por 1 nomás. Vamos, segunda derivada. Se parece un pie eso. Segunda derivada. Segunda derivada de la función. Tengo que derivar la función coseno. Y la derivada de coseno es menos seno de x. Así que la segunda derivada en 0 te queda seno de 0, un signo negativo, pero eso vale 0. Así que donde aparece la segunda derivada tendríamos que colocarle un 0 ahí. Tercera derivada, calculemos f en 3 de x.
Bueno, la derivada del seno es coseno con menos coseno de x. Y por lo tanto la tercera derivada en 0 en menos 1. Así que donde está la tercera derivada tendríamos que reemplazar por menos 1. Cuarta, a ver. Bueno, la derivada de coseno menos seno con signo menos seno de x. Y la cuarta derivada en 0 también te da 0. Bueno, volví a la función 0, por lo tanto estos se empiezan a repetir. Porque si vuelvo a derivar la función seno, voy a volver a repetir los valores. Estos valores se van repitiendo. Todo esto se van repitiendo. Por lo tanto, de aquí tú tienes que la serie de Taylor, serie más lore en realidad, la serie sería esta. F en 0 vale 0. Más F' vale 1 más X. F segunda vale 0, así que esta cosa no va. La tercera va menos X cubo. Partido por 3 factorial. No me gustó ahí. Menos X cubo. Menos X cubo partido por 3 factorial. Bueno, la otra derivada debería ser 0. Así que la otra debería ser más X a la quinta partido por 5 factorial. Ahí puedes sacar la cuenta ahí. Partido por 5. ¿Sí? ¿Está bien? Porque no hay un X a la cuarta. Porque ese es 0. Más, menos, más. Después menos, si tú sacas la cuenta, X a la séptima. Partido por 7 factorial. Bueno, y así sucesivamente. Son potencias impares. Y se puede demostrar, después el otro viene más, hay un X a la novena, partido por 9 factorial. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede probar en este mismo ejemplo que el resto de Taylor tiende a 0. ¿Se prueba? No lo vamos a hacer. Que el límite, cuando n tiende al infinito, de tu resto de Taylor, eso vale 0 para cada X en R también. Por lo tanto, si es así, quiere decir que tu función se puede escribir como esa serie de Taylor. Por lo tanto, voy a escribir aquí. Aquí puedo hacerlo. Luego, así. Tu función f de x, que es la función seno de x, tú lo puedes escribir como esa serie. Es igualdad, hay una igualdad aquí. Es x menos x cubo x cubo dividido por 3 factorial, más x a la quinta partido por 5 factorial, menos x a la séptima partido por 7 factorial. Bueno, etcétera, 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 más, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede escribir como esa serie de Taylor. Serie más lore, como un polinomio infinito. Vuelvo a repetir aquí para buscar una recurrencia. Vamos. ¿Cuánto dije yo que seno de x? Se puede escribir como x menos x cubo, ¿no? Sí, x cubo dije. Sí, x cubo. X cubo dividido por 3 factorial. Más x a la quinta partido por 5 factorial. Menos x a la séptima partido por 7 factorial. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si tú lo quieres escribir en forma compacta, tú lo vas a escribir como una serie. Entonces, fíjate que son todas potencias impares. Ahí está elevado a 1, si tú quieres ahí. Está elevado a 1 ahí, partido por 1 factorial. Entonces, 1, 3, 5, 7. Las potencias de X son potencias impares. 1, 3, 5, 7. Entonces, esto se escribe como 2n más 1. 2n más 1. Y abajito tendría que escribir yo lo factorial del exponente. Factorial del exponente. ¿Y el n dónde corre? Bueno, debería correr
tiene la primera potencia x elevado a 1. Entonces la primera potencia tendría que ser desde 0. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Y ahora, ¿qué me falta? El primer valor es positivo. Ese. El segundo es negativo. El tercero es positivo. El otro es negativo. O sea, es una serie alternada. ¿Eh? Entonces, para decir esto, esta cosa debería escribirse como menos 1 elevado a algo. Hay que buscar ese algo nomás. Si no es n, es n más 1. Uno de los dos. Yo creo que es menos 1 elevado a n. A ver, veámoslo. Si no es ese, te sigo el otro. Cuando el n vale 0, tengo menos 1 elevado a 0, que es positivo. Cuando el n vale 1, menos 1 elevado a 1, que es negativo. Y así sucesivamente. Entonces, eso vale para cada x en R, puntualmente. O sea, mira lo interesante de la función seno de x. También podemos hacer los mismos cálculos, como hicimos para la exponencial. La función seno se puede escribir como una serie de Taylor de ese tipo. Bien conocida y que se ocupa bastante. Bueno, forma análoga, y el otro no lo voy a hacer. La del coseno es la misma cosa, ¿no? La del coseno es la misma cosa. Así que vamos a hacer lo último que vamos a hacer para la función logaritmo. Para la función coseno, ustedes pueden una tarea, para que lo hagan ustedes. Hacer lo mismo para la función coseno. La función coseno debe ser algo parecido, ¿no? Debe ser una sumatoria, pero ahora potencia pares. Tiene que ser 2 elevado a n ahí, partido por 2n factorial. Son potencias pares. ¿Y cómo hacer una serie alternada? Menos 1 elevado a algo. Ustedes pueden buscar en Google, en internet, y pueden saber cuánto vale esto. Esto empieza desde 0 al infinito. Por favor, chequeenlo así, ¿eh? No estoy tan seguro, ¿eh? Coseno. Y aquí tiene que ser elevado a n. Tiene que ser elevado a n, ¿eh? Por favor, chequean, ¿eh? Ustedes pueden buscar en internet. Y eso seguro que aparece. Serie de Maclaurin de coseno pueden escribir ustedes. Bueno, ¿cómo haría la función logaritmo? Me estoy mirando en internet justamente lo que yo escribí ahí, ¿eh? Así que está bien. Sí. Se hace de la misma manera, ¿ya? De la misma manera. ¿Sabes cuál hicimos el otro ejercicio? Ahora, para la función logaritmo, la misma cosa nomás, ¿no? Veamos a ver cuál es la función logaritmo. Estoy viendo. Para el 4i es lo último que vamos a hacer, ¿no? 4i, que la función f de x igual logaritmo de x más 1 era, ¿no? Sí. Entonces encontró la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin es la suma, nuevamente, la suma con k variando de 0 a más infinito. Aquí va a dar las derivadas, la derivada de orden k en 0, partido por k factorial. Aquí me falta decir algo. Eso vale para cada x en R. Sí. Y ya, pues eso que es lo que es por x elevado a k. O sea, SF en 0 más f' en 0 por x más f' es f segundo, perdón, en 0 por x cuadrado partido por 2 factorial, etc. Más la tercera derivada en 0 partido por 3 factorial por x al cubo, etcétera, etcétera. Ya. La función f de x es logaritmo de esta cosa, logaritmo de x más 1. Bueno, ¿cuánto vale f en 0?
f en 0 logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. La derivada f' en x. La derivada del logaritmo es 1 partido por el argumento. Por x más 1. Por la derivada del argumento, o sea, me queda exactamente. Lo vamos a escribir así, a x más 1 elevado a menos 1. De ahí tú puedes sacar cuánto vale f' en 0. F' en 0 vale 1. Vamos, segunda derivada en la x. Segunda derivada bajo el menos 1 ahí, por x más 1, menos 1 menos 2, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es 1. Entonces ahí tú puedes calcular cuánto vale la segunda derivada. En 0, ¿cuánto vale la segunda derivada? En 0, menos 1. Calculamos la tercera derivada en la x. Bajamos menos 2 por acá, entonces tendríamos 1 por 2. ¿Sí? Bajamos aquí 1 por 2 por x más 1. Menos 2 menos 1 elevado a menos 3. Tú calculas la tercera derivada en 0. Entonces, 1 por 2. Lo vamos a escribir así porque yo quiero llegar a una recurrencia. 1 por 2. Tercera derivada, cuarta derivada. Si tú calculas la cuarta derivada, vamos arriba. Si calculas la cuarta derivada en la x, entonces ese paso para acá es menos 1 por 2 por 3. Por x más 1 elevado a ¿qué cosa? A menos 4. Así que si tú calculas la cuarta derivada en 0, esa otra cosa te queda menos 1 por 2 por 3. Si calculas la quinta derivada, mira, la quinta, vamos a hacer aquí mismo. Bajamos menos 4 aquí porque te queda positivo. Entonces 1 por 2 por 3 por 4 por x más 1 elevado a la menos 5. Entonces aquí tú tienes que la quinta derivada en 0 es menos, ¿no? Menos. Aquí me equivoqué, parece. Ah, sí, está bien. En 0 es 1 por 2 por 3 por 4. O sea, si tú te das cuenta, este que está aquí es 2 factorial. La derivada en 3. Este de acá, la cuarta derivada es menos 3 factorial. La quinta derivada es también menos, ¿no? Si se va alternando. Este es positivo, ¿eh? Ah, no. Este es positivo. Porque menos 4 multiplicado esto te queda positivo aquí, claro. Entonces 4 factorial. Y ahí uno puede buscar una recurrencia. Entonces, en realidad, la derivada de orden enésimo, o késimo si tú quieres, késimo, voy a colocar un k mejor, késimo, en 0 va a depender de k. Si contemos la cuenta, si es de orden 3 es 2, si es de orden 4 es 3, si es de orden 5 es 4, así que podríamos decir que es k menos 1 factorial. O podemos reemplazarlo si tú quieres, ¿ah? Sí, pues lo reemplazamos nomás. Mira, lo voy a reemplazarlo en rojo. F en 0 es 1, ahí tendríamos que colocar un 1. Después F en 0 es 0, ahí tengo que colocar un 0. Después más F' en 0 es X. Después tendríamos F2 es 1 factorial, entonces tendría que ser menos X cuadrado partido por 2 factorial. Después la tercera es 2 factorial. Es 2 más, voy a escribir aquí, menos más, tendríamos tercera derivada. Tendríamos 2 factorial acá arriba. Y acá abajito tendríamos 3 factorial. Después el otro sería ser menos la cuarta. Ah, no estoy aquí en esa, la cuarta. Ahí.
tendríamos que tener 3 factorial por x a la cuarta partido por 4 factorial. Ahora, si tiene eso, ¿cómo se escribe? Voy a volver a que porque está un poco desordenado. Y no quiero irme a la otra página. No quiero irme a la otra página. Aquí arribita. Arribita. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, tienes 2 factorial dividido por 3 factorial. ¿Qué cosa te da eso? Eso es lo mismo que colocar 2 factorial y abajito es 3 por 2 factorial. O sea, se cancelan esos dos. Te queda 1 partido por 3 factorial, ¿no? Y si tú tienes, por ejemplo, 3 factorial. Ah, Dios mío. Ahí, hombre. Ahí tienes 3 factorial partido por 4 factorial. Esa cosa es 3 factorial. Y aquí te queda 4 por 3 factorial. Te cancelo los dos y te queda 1 partido por 4 nomás. Y aquí te queda 1/3. Entonces tú haces aquí, para abajo, te queda 0, te queda x. Después, ¿qué te queda? Menos x cuadrado, más bajito tiene que ser ya. Ahí. No. Ahí, mira. X, el otro te queda menos. El x cuadrado partido por 2 nada más. Porque 2 factoriales, 2 por 1. Después de 2 factoriales te queda más. 2 factoriales partido por 3 factoriales es 1/3. Así que x cubo por 3. Después menos. Es x a la cuarta dividido por 4. Y ahí tendríamos la recurrencia. Y ahí sigue esto. Así que esa sería la serie Maclaurin. Por lo tanto, si la hacemos en forma compacta, por lo tanto, la función logaritmo, si tú quieres, ese logaritmo de x más 1 se puede escribir como x, dije yo, ¿qué más dije? X menos x cuadrado medio. Después, más x cubo tercio. Menos x a la cuarta partido por 4. Y así sucesivamente. Y se puede demostrar, ya es el logaritmo de x más 1. Finalmente, ¿cómo lo escribimos en forma compacta? Una suma. Aquí tendría que ser potencia, pero esta potencia es de 1. X elevado a n, partido por n, y va un menos 1 elevado a algo. Vamos a ver cuánto vale ese algo. El primer n tendría que ser 1. De 1 al infinito. Porque no puede ser 0 porque está dividido por n. Entonces, el primer valor es positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, para conseguir el primero como positivo, aquí tendríamos que colocar elevado a n. Si le dio elevado a n, no, elevado a n más 1 debería ser, ¿no? Y esto que está aquí vale cualesquiera sea el x menor que 1. Se puede demostrar eso, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos la serie de potencia para logaritmo. Por ejemplo. Bueno, me quedaron 3 en el curso aquí, ¿eh? Y eso sería, chiquillos, ¿no? Eso sería toda, hemos visto toda la materia, todo. Así que no nos podemos quejar, ¿eh? Si aprueban el curso, yo creo que lo van a aprobar, tendrían todo para hacer el próximo curso, ¿no? El próximo curso que ustedes tienen cálculo, bueno, están haciendo un cálculo 2. Este es cálculo 2, es cálculo diferencial. Después viene un cálculo en varias variables. Estarían con toda la herramienta para hacer un buen curso, para tener toda la herramienta para hacer el próximo curso. Así que voy a dejar aquí, voy a borrar, no borrar, sino voy a detener la grabación.